La milenrama es una planta vivaz perenne de entre 30 y 90 centímetros de alto, esbelta de tallos tiesos, muy ramificados. Las hojas están divididas en segmentos finos, lineales, o lanceolados, muy recortados. Es una planta muy olorosa que crece silvestre en ambientes de montaña, en prados, matorrales, laderas silvestres, arbustivas y márgenes de caminos, pero además se planta con frecuencia en parterres de parques, jardines y huertos. En España es muy abundante en las montañas de la mitad norte de la península. Florece a partir del mes de junio o julio, dependiendo de la altitud, y hasta el mes de septiembre. Se recolectan las sumidades floridas, que van desde el blanco hasta el naranja, pasando por el amarillo dorado en plena floración. La recolecta se hace solo de las partes aéreas de la planta, en el momento justo de la floración. La milenrama es una de esas plantas utilizadas durante siglos en pociones curativas, por lo que siempre ha estado acompañada de un halo de magia, de misterio, por sus excelentes propiedades. Originaria del norte de Europa, esta planta de la familia de las asteráceas debe su nombre científico, Aquilea millefolium, al héroe griego Aquiles, que, según cuenta la leyenda, lo utilizaba para curar las heridas de sus soldados. También es conocida como hierba de los soldados. Hoy en día es un ingrediente muy utilizado por muchas marcas de cosmética natural y ecológica. Su aceite esencial contiene camazuleno, alcanfor y linalol, flavonoides, lactonas esquiterpénicas, aquileína, betaína, ácidos grasos y taninos. Es muy apreciada y utilizada en la medicina popular, que le atribuyen, no sin razón, un sinfín de virtudes reparadoras. Se trata de una planta muy versátil que destaca ante todo por su poder antiinflamatorio, antiespasmódico, hemostático y cicatrizante. Está indicada en trastornos digestivos para aliviar los espasmos gastrointestinales, las náuseas y el vómito. Estimula además la secreción de jugos gástricos y la bilis y hace que se gane apetito. Reduce además la inflamación del hígado y vesícula y favorece la disolución y eliminación de los cálculos biliares y renales. La milenrama además es una planta aliada en la salud de la mujer, que se recomienda como remedio para regular el periodo en menstruaciones irregulares o en excesos abundantes, para aliviar la tensión premenstrual y los calambres musculares, para favorecer la circulación pélvica y para tratar otros problemas como la leucorrea vaginal. Se muestra también efectiva como un estimulante sanguíneo, válido en caso de varices, flebitis y hemorroides. Es además un buen remedio para favorecer la cicatrización de heridas y para acelerar la curación de llagas y aftas bucales. Un estudio publicado por la revista International Journal of Cosmetic Science, donde se estudiaron más de 1000 potenciales activos cosméticos vegetales, seleccionaron el extracto de milenrama como el más activo de todos ellos. Usado 2 veces una crema que contenía un extracto al 2% de esta planta en su formulación, se vio que aumentaba el espesor de la epidermis y su suavidad, y reducía significativamente la apariencia de arrugas y poros, incluso mejor que un tratamiento con ácido glicólico. Existen también estudios donde se comprueba su seguridad para uso en cosméticos, siempre en concentraciones adecuadas, claro, pues en alta concentración puede resultar irritante. Veamos algunas infusiones de milenrama combinada con otras plantas para distintas afecciones. Para evitar la retención de líquidos y facilitar la expulsión de las piedras del riñón, una fórmula especialmente efectiva es la que combina a partes iguales milenrama con arenaria, cola de caballo y barbas de maíz. Necesitamos 2 cucharadas soperas rasas por medio litro de agua. La prepararemos hirviendo las 2 cucharadas durante 1 minuto y se deja reposar 1/4 de hora. Se puede tomar durante el día, incluso fría, pero este remedio no puede usarse si se toman medicamentos para la hipertensión o cardiotónicos. Otra infusión es la de milenrama contra el dolor menstrual. Para ello se combinan a partes iguales milenrama, salvia, cola de caballo y hojas de melisa, a razón de 1 cucharada sopera por ración de agua.
Se recomiendan 2 tazas diarias desde los 9 días previos a la llegada del periodo. Para preparar una decocción de milenrama para cicatrizar heridas, en este caso sería eficaz la fórmula que la asocia a la consuelda, caléndula y rabo de gato, a razón de 3 cucharadas soperas por medio litro de agua. Se prepara hirviendo durante 2 minutos, se deja en reposo unos 20 minutos más y después se cuela. Se puede conservar en la nevera. La aplicaremos remojando la herida con la infusión, con la ayuda de un algodoncito, y cuando se haya secado se vuelve a rociar varias veces más. Se procede al lavado por la mañana y por la noche. Para las llagas en la boca se usa la infusión anterior en forma de gargarismos. Como opción alternativa se puede aplicar en cataplasma las hojas e inflorescencias hervidas sobre la herida sangrante para evitar la hemorragia. Como recomendación es decir que la aquilea o milenrama está contraindicada en el embarazo y también durante la lactancia. Tiene efecto emanagogo y puede provocar un aborto involuntario o afectar en el ciclo normal del embarazo cuando se toma vía oral. Tampoco se recomiendan tratamientos largos con esta planta. En caso de alergia, las personas alérgicas a las plantas compuestas, margarita, aster, crisantemos, etc., pueden tener alergia a la milenrama también, ya que pertenece a la misma familia botánica. No debe consumirse si toma medicamentos anticoagulantes. Tampoco se puede combinar con valeriana, lúpulo y otras plantas calmantes, ya que se sospecha que la milenrama podría aumentar los efectos sedantes de otros tratamientos contra los nervios. Tampoco está recomendada en caso de cirugía. No tome milenrama si va a someterse a una cirugía, ya que sus componentes, las cumarinas, pueden interferir en la coagulación de la sangre. La milenrama es una planta herbácea perenne. Si queréis plantarla en casa, tened en cuenta que prefiere lugares soleados y secos con suelo permeable. Su sistema de raíces forma ramas muy largas y requiere mucho espacio. La planta tiende a extenderse.